Vale, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero. En este caso le voy a presentar, ¿no?, el TIE 4, que es sobre el soporte físico y soporte lógico de los computadores como servidores y redes LAN. En este caso, los integrantes que le hablan, la Tayala Federic Tomás, entonces, mi compañero briseño Angulo Alejandro Jesús. También tenemos a Ticona Álvarez Matías Hernán y también Sánchez Castillón Jesús Key. Eh, yo voy a presentar, ¿no?, en este caso, el primer capítulo, que sería sobre soporte físico y lógico de los computadores, ¿no?, que se usan como servidores. En sí, también soporte lógico de las computadoras y soporte físico, línea de Microsoft y software libre. Bueno, aquí podemos dar primero una pequeña introducción, ¿no? Que en este caso, ¿no?, en la era digital actual que tenemos, ¿no?, podemos ver que pues las redes LAN y los servidores son fundamentales para el funcionamiento de las empresas, organizaciones y hogares. En este caso, ¿no?, también el soporte físico y lógico de los servidores es esencial para garantizar su eficiencia, seguridad y rendimiento. En este caso, ¿no?, tenemos el soporte físico de los servidores, ¿no?, que tendría pues, ¿no?, el hardware de los software, el hardware de los servidores incluye procesadores potentes, memoria RAM, unidades de almacenamiento, ¿no?, los discos duros o SSD y conexiones de red como puertos de internet y USB. Y en este caso, ¿no?, también tenemos aquí los servidores que pueden adoptar diferentes formas, ¿no?, en este caso que serían tres. Tenemos en forma torre, el Redmond y el Blade, ¿no? Luego, con respecto al soporte lógico de los servidores, ¿no?, con respecto, ¿no?, sería el software que opera, ¿no? Los servidores pues se dividen en dos. Tenemos los sistemas operativos, ejemplos, ¿no?, que sería, ejemplos incluyen Windows Server, Linux, ¿no?, y, y también y FreeBSD. Luego, ¿no?, como segunda parte tenemos las aplicaciones de servidor, que estarían los servidores web, ¿no?, como Apache, NGINX, bases de datos como MySQL o PostgreSQL, y también y correo electrónico, ¿no?, como Postfix o Exchange. ¿Vale? Y luego podemos hablar sobre pues la virtualización, que en este caso, ¿no?, pues permite crear múltiples servidores virtuales en un solo servidor físico, así, ¿no?, maximizando recursos y flexibilidad. También tenemos la administración de servidores, que se utiliza, ¿no?, para herramientas de administración remota y monitoreo y mantenimiento de los servidores de manera más eficaz. Luego, pues tenemos aquí las soluciones de Microsoft para servidores Microsoft, pues en sí, ¿no? Microsoft, ¿no?, ofrece un sistema operativo, ¿no?, que sería el Windows, ¿no?, que en este caso sería como Windows Server 2022 y 2019 y versiones obviamente anteriores. En este caso también se destacan, ¿no?, el Activate Directory, los roles y características, la virtualización y la seguridad. ¿Vale? Y luego, con respecto al licenciamiento de Microsoft Server, tenemos que, pues bueno, ¿no?, hay varias ediciones y modelos de licenciamiento, ¿no?, se ajustan a las necesidades obviamente de las organizaciones. Luego tenemos aquí con respecto al software libre para servidores, ¿no?, para servidores el software libre es una alternativa robusta y flexible. En este caso, ¿no?, también incluye algunas de las distribuciones más populares, ¿no?, que sería el Ubuntu Server, CentOS, Debian y FreeBSD. En este caso, ¿no?, sus principales ventajas, ¿no?, serían pues el costo, la flexibilidad, la seguridad y el control. Y luego también tendríamos aquí, ¿no?, que el software libre incluye aplicaciones como Apache, NGINX, MySQL y PostgreSQL, así haciendo, ¿no?, permitiendo, ¿no?, una amplia gama de soluciones para servidores. Y luego aquí tenemos, ¿no?, como último punto tenemos aquí una comparativa de server de Microsoft y software libre. En este caso aquí te podemos ver en la parte izquierda las características, que serían, ¿no?, el costo, la flexibilidad, seguridad, control, soporte, facilidad de uso, compatibilidad y escalabilidad. En este caso, con respecto al Microsoft Server, tenemos que
¿no? Con respecto a costos, ¿no? Los que son pues, ¿no? Licencias con diferentes precios y modelos, puede ser costoso para grandes implementaciones, pero con respecto al software libre, tendremos que sería gratuito, elimina costos de licencias, ideal para obviamente presupuestos ajustados. Y pues con respecto a flexibilidad tenemos, ¿no? Que respecto a software libre tenía menos flexible, personalizaciones limitadas a las opciones provistas por Microsoft, y con respecto al software libre sería, ¿no? Una alternativa más flexible con un código abierto, ¿no? Así, ¿no? Permitiendo, ¿no? Adaptar el software a las necesidades específicas. Y, y luego tenemos, ¿no? La seguridad sería pues con respecto a Microsoft Server tendría, ¿no? Las sólidas herramientas de seguridad integradas, actualizaciones regulares y software libre. Sería pues, ¿no? Tener la comunidad colabora en la detección y la corrección de vulnerabilidades. En sí sería pues un enfoque en la transferencia nomás. Y pues bueno, ¿no? Y así con respecto también a control, ¿no? Como Microsoft Server, ¿no? Que sería, ¿no? Que tendría una licencia que otorga un control sobre el software, ¿no? Pero Microsoft mantiene el control general, pero en sí el software libre, el código abierto brinda control total sobre el software, permitiendo auditorías, modificaciones y restricciones y redistribuciones. Lo tenemos el soporte, ¿no? Y también lo tenemos el soporte, facilidad de uso, compatibilidad y escalabilidad. Bueno, con respecto, ¿no? Podemos ir de frente a la escalabilidad, ¿no? Porque con respecto a Microsoft Server tenemos que tendría, ¿no? Altamente escalable, adecuado para entornos de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas. Y con respecto a software libre, pues, ¿no? Tener altamente escalable con soluciones para entornos de todos los tamaños y necesidades. Y bueno, eso sería todo. Adiós. Ahora yo les voy a hablar sobre el capítulo 2, conceptos básicos, tipo de redes, topología y dispositivos y componentes. Bueno, el soporte físico y lógico en servidores y redes LAN garantiza un funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas informáticos. Incluye componentes tangibles como servidores y dispositivos de red, y elementos intangibles como sistemas operativos y software de gestión. Las redes LAN de alcance local requieren configuraciones precisas basadas en topologías y dispositivos clave para facilitar la comunicación. Este enfoque integral asegura un rendimiento óptimo en entornos corporativos, educativos y residenciales mediante tecnología, diseño y mantenimiento adecuado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los conceptos básicos. Primero que nada está lo que es el soporte físico, que es el hardware. Bueno, como primer punto se tienen los servidores, equipos especializados con alta capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento. Son de dos tipos, dedicados y multifuncionales. Los dedicados realizan funciones específicas como por ejemplo correo, archivos, etc. Los multifuncionales pueden manejar varias tareas. Como ejemplos tenemos el Dell PowerEdge, HP PowerLiant, con sistemas como Windows Server o Linux. Luego como segundo punto tenemos a los switches, dispositivos que conectan equipos dentro de una red LAN, lo que equivale a una capa 2 del modelo OSI, y son de dos tipos, gestionables y no gestionables. Los gestionables tienen una configuración avanzada y los no gestionables operación básica. Como tercer punto están los routers, dirigen tráfico entre diferentes redes, capa 3 del modelo OSI, y bueno, son de varios tipos. La primera es funciones. Sus funciones es enrutamiento dinámico, asignación de DHCP. Luego está lo que es el cableado estructurado, lo que es el sistema de cables y conectores para transmitir datos. Hay dos tipos de cables, UTP o STP y la fibra óptica. La OTP o STP son para redes Ethernet, la fibra óptica mayor velocidad y alcance. Como quinto punto están los puntos de acceso inalámbrico. Conectan dispositivos inalámbricos a la red. Tiene como compatibilidad de estándares Wi-Fi 802.11. Y luego están lo que son los dispositivos de almacenamiento, los NAS, que es un almacenamiento compartido en red, como por ejemplo los Synology
el QNAP. Luego están las SAN, que es una red dedicada de alta velocidad, como por ejemplo el DLEMS. Luego están los sistemas de alimentación y respaldo. Como primer punto está la UPS, que es la energía temporal que es lo que es una energía temporal durante cortes eléctricos, los generadores que, bueno, son la alimentación continua en emergencias y las fuentes redundantes que evitan interrupciones. Luego, como otro soporte, otro tipo de soporte es el lógico, que es el software. Como primer punto están los sistemas operativos de servidor que gestionan usuarios y recursos en la red, como por ejemplo están los Windows Server, que son las funciones como Active Directory y servidor de archivos. Luego está el Linux Server, ideal para servidores web y bases de datos como CentOS. Luego está el otro tipo, que es MacOS Server, bueno, usado en entornos específicos. Luego está el segundo punto, que son software de virtualización. Optimiza recursos al ejecutar máquinas virtuales en un servidor físico, como por ejemplo está el Microsoft Viper V y Proxmox. Como tercer punto están los protocolos de red, que son 5 tipos: TCP, DHCP, DNS, FTP y HTTP. El TCP es la base de la comunicación. El HCP representa lo que asigna la IP automáticamente. La DNS traduce nombres de dominio en IPs y FTP transferencia de archivos. Y por último está el HTTP, que es lo que hace que la navegación sea segura. Otro punto está lo que son los sistemas de monitoreo y gestión. Supervisan rendimiento de redes y servidores. Como por ejemplo están los Nagios, SolarWinds y Zavix. Luego, como último punto está lo que es el software de seguridad, Firewall, que lo que es filtra el tráfico entre redes. El antivirus protege contra malware, y IDS y IPS detectan y previenen instrucciones como por ejemplo Snort y Suricata. Bueno, este soporte lógico es fundamental para el control, seguridad y escalabilidad de servidores y redes, asegurando su adaptación a las necesidades organizacionales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los tipos de redes. Como primera categoría es en base a la clasificación según alcance geográfico. Como primer punto está el LAN, que es una red de área local limitada a un edificio o una casa, utilizada para compartir recursos como impresoras y archivos. Como por ejemplo está la red de oficina con varias computadoras y un servidor conectado por un switch. Luego está lo que es el tipo WAN, que es red de gran alcance que conecta múltiples redes LAN a través de tecnologías como fibra óptica o enlaces satelitales. Como por ejemplo, bueno, el más común, Internet. Luego está el tipo MAN, que es red que cubre una ciudad o área metropolitana pública o privada, como por ejemplo red de una empresa con sucursales en una ciudad. Luego está el de tipo PAN, que es red de corto alcance, diseñada para dispositivos personales, como por ejemplo conexión entre un teléfono móvil y unos auriculares Bluetooth. Y por último está el CAN, que es que es una red similar a una LAN, pero más amplia, usada en universidades o instalaciones industriales, por ejemplo, red de una universidad que conecta varios edificios. Luego está la segunda clasificación, que es según la tecnología de conexión. Primero están las redes cableadas, usan cables físicos como UTP, STP y fibra óptica. Ofrecen alta velocidad, confiabilidad y menor susceptibilidad a interferencias. Por ejemplo, está la red Ethernet en oficinas. Luego está lo que son las redes inalámbricas, usan señales de radiofrecuencia o infrarrojos, ofreciendo flexibilidad y movilidad, pero con mayor susceptibilidad a interferencias. Por ejemplo, el Wi-Fi, como le mencioné anteriormente, los estándares 802.11. Luego está lo que son la clasificación según la administración, cliente-servidor. Un servidor centrado gestiona recursos y servicios. Por ejemplo, red empresarial donde los empleados acceden a archivos desde un servidor. Red peer-to-peer. Todos los dispositivos tienen roles iguales. Ejemplo, compartir archivos entre computadoras personales.
Como otro punto está la red híbrida, que comunica características de redes cliente-servidor y P2P, como por ejemplo las redes empresariales con servidores centrales y clasificación directa entre dispositivos. Luego está, y por último, clasificación según su uso específico. Redes domésticas conectan dispositivos en el hogar, por ejemplo, red Wi-Fi en una casa, o las redes empresariales, las cuales son escalables, seguras y gestionadas profesionalmente. Por ejemplo, red de una oficina con múltiples departamentos. Y luego están las redes industriales usadas para la automatización y control de procesos industriales. Ejemplo de ellos es la red basada en protocolos como Modbus. Luego están lo que son los protocolos usados según el tipo de red. El LAN es el Ethernet de Wi-Fi para compartir recursos internamente. El WAN, el MPLS Frame Relay, IPsec para conectar redes LAN a gran escala. Y luego están lo que son la red inalámbrica, que es 802.11, el Wi-Fi, y el Bluetooth para conexiones móviles y flexibles. Muy buenas, ingeniero. Me llamo Jesús K. Sánchez Castillón y voy a continuar la presentación del capítulo 2. En este caso vamos a tocar la topología de red. Encontramos diferentes tipos. Como primer punto, la topología en estrella, donde todos los dispositivos están conectados a un nodo central, switch o hub. Como ventajas tenemos que es escalable, fácil de gestionar y si un dispositivo falla no afecta a la red. Desventajas: si el nodo central falla, toda la red se cae. Como ejemplos están las redes LAN en oficinas modernas. En el segundo punto está la topología en bus, donde todos los dispositivos se conectan a un único cable principal. Ventajas: bajo costo, fácil de implementar en redes pequeñas. Desventajas: si el cable principal falla, la red se detiene y propensa a colisiones de datos. Y como ejemplo tenemos las redes antiguas o de laboratorio. Topología en anillo: los dispositivos están conectados a un bucle cerrado. Los datos viajan unidireccionalmente y bidireccionalmente. Ventajas: no hay colisiones de datos, menor consumo de ancho de banda. Desventajas: si un nodo falla, toda la red se ve afectada, difícil de reconfigurar. Y como ejemplo están las redes token ring antiguas y redes industriales. Como para el punto 4 está la topología en malla. Cada nodo se conecta a varios otros, creando múltiples rutas. Ventajas: alta redundancia, ideal para redes críticas. Desventajas: costosa, compleja de implementar y mantener. Como ejemplo tenemos las redes de telecomunicaciones y sistemas críticos. Como la topología en árbol, encontramos la combinación jerárquica de topologías en estrella conectadas entre sí. Ventajas: que es escalable, adaptada en grandes redes empresariales. Y como desventajas: si un nodo superior falla, todos los nodos independientes quedan aislados. Ahora, como ejemplo tenemos las redes organizacionales jerárquicas como bancos. Y para el último punto, la topología híbrida, combinación de dos o más topologías, como estrella para oficinas y malla entre oficinas. Ventajas: que es flexible, escalable, adaptada a necesidades específicas. Desventajas: que es compleja de configurar y puede ser costosa. Ejemplo: redes empresariales grandes con sedes conectadas en malla y oficinas locales en estrella. Ahora continuamos con el siguiente punto, que es sobre dispositivos y componentes de una red. Tenemos que los dispositivos de red principales, y como primer punto tenemos los servidores, que son equipos diseñados para gestionar y proporcionar servicios en la red. Tipo de servidores: tenemos el servidor de archivos, almacena y comparte archivos. Servidor web: aloja páginas y aplicaciones web. Servidor de correo: gestiona correos electrónicos. Servidor DNS, que traduce nombres de dominio a IPs. Ejemplo práctico: encontramos que el servidor empresarial que gestiona bases de datos y aplicaciones. Como segundo punto tenemos los switches, dispositivos que interconectan varios dispositivos en una LAN utilizando direcciones MAC.
tipo de switches se encuentra gestionables que permiten las configuraciones avanzadas, el VLANs y el QoS. No gestionables, la configuración básica. Como ejemplo práctico, tenemos los switches gestionables para segmentar redes de departamentos con VLANs. Los routers dirigen el tráfico entre diferentes redes y gestionan direcciones IP con DHCP. Funciones adicionales encontramos el NAT y el firewall básico. En ejemplo práctico encontramos que el router que conecta una red LAN doméstica a Internet. Ahora, para el siguiente punto encontramos los puntos de acceso inalámbricos, AP, que permiten que dispositivos inalámbricos se conecten a redes cableadas a través de Wi-Fi, características compatibles con estándares Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. En ejemplo práctico encontramos que las APS es en una universidad para cobertura inalámbrica en áreas amplias. Para dispositivos de seguridad, los firewalls controlan el tráfico de red según reglas de seguridad. También están los IDS y IPS, que detectan y previenen intentos de intrusión. Y como ejemplo práctico, tenemos los firewall empresarial para proteger servidores críticos. Ahora, como componentes físicos de la red, encontramos los cables de red que conectan los dispositivos entre sí, y sus tipos principales se dividen en UTP o STP, que son los comunes en redes Ethernet. Encontramos también la fibra óptica para largas distancias y alta velocidad, y por último la coaxial, usado mayormente en redes antiguas o cable de televisión. Como ejemplo práctico encontramos el cable UTP Cat6 para conexiones Gigabit Ethernet. Paneles de parcheo organizan y gestionan las conexiones de los cables de red. Como ejemplo práctico tenemos el patch panel en un armario de telecomunicaciones. Para el punto 3 tenemos las antenas que mejoran la cobertura y la calidad de la señal en redes inalámbricas. Como ejemplo práctico tenemos las antenas direccionales para enlaces Wi-Fi de larga distancia. Para el punto 4 encontramos los dispositivos de almacenamiento, que se dividen en NAS, Network High-Tech Storage, almacenamiento accesible a través de la red. Encontramos el SAN, Store Art Network, red dedicada al almacenamiento de datos. Como ejemplo práctico de las NAS en una oficina para respaldos automáticos de computadoras. Y para los sistemas de alimentación encontramos los UPS, que proporcionan energía temporal durante apagones. Como ejemplo práctico, los UPS para servidores críticos durante cortes de energía. Y por último tenemos los protocolos y herramientas lógicas. Los protocolos red DHCP asignan direcciones IP automáticamente. Los DNS traducen nombres de dominio a direcciones IP, y los HTTP o HTTPS protocolos para transferencia de datos en la web. Los software de monitoreo y gestión para el segundo punto. Encontramos los Nagios y Zabbix, que son herramientas para supervisar el estado de dispositivos y tráfico. Los Wireshark, que es un análisis de paquetes para diagnosticar problemas de red. Y para último punto, que es sistemas operativos, tenemos el Windows Server, que administra usuarios y recursos compartidos, y Linux, usando servidores web y redes por su estabilidad y flexibilidad. Ahora le paso la palabra a mi compañero Matías, que va a hablar del capítulo 3. El que les habla es Matías Icona, que trataré sobre el tercer capítulo, ¿no? Diseño de una red LAN y el uso del Packet Tracer. Una breve introducción al diseño de redes LAN sería que es esencial para conectar dispositivos en áreas limitadas, como oficinas, permitiendo convertir recursos y datos. Y bien, el Cisco Packet Tracer facilita el diseño, configuración y simulación de redes antes de implementarlas físicamente. Dichas redes LAN conectan dispositivos en un espacio local. El Cisco Packet Tracer optimiza la planificación y simulación de configuraciones. Un breve ejemplo sería la configuración de un router, un
switch y 4 PCs con IP estáticas. Algunos componentes de la red LAN sería el router, el cual se encarga de conectar las redes y bueno, teniendo como la IP que se observa en pantalla y de igual manera su máscara. El switch encargado de conectar los dispositivos locales a la IP que se muestra en pantalla con esa máscara. Bien, las computadoras, que serían las direcciones IP estáticas asignadas, ¿no? Tiene un total de 4 PCs para este caso. Bien, paso para crear la red LAN en Cisco Packet Tracer. La preparación que sería la instalación del Packet Tracer y crear un nuevo proyecto, ¿no? Selección de dispositivos, añade un router, un switch y 4 PCs. Conexión, usa cables de internet para conectar router, switch y PCs. Y configuración de IP, asigna direcciones IP estáticas a cada dispositivo. Pruebas, se encarga de verificar la conectividad con el comando ping. Ahora pasamos al análisis de tráfico de red. Se observa la transmisión de paquetes en tiempo real, identifica problemas y optimiza la configuración. Beneficio de una red LAN bien diseñada sería la conectividad. Facilita el intercambio de recursos, eficiencia, optimiza recursos y simplifica el cableado. Escalabilidad, permite expansión sin interrupciones. Y por último, seguridad, que mejora el control de acceso y protección de datos. Ahora pasamos a las conclusiones. Estas redes LAN son esenciales para la conectividad, intercambio de información y seguridad en organizaciones modernas. Elegir tecnologías y topologías adecuadas es clave. La virtualización optimiza recursos y el software libre ofrece control y personalización a bajo costo, siendo opciones cada vez más populares. El diseño de redes LAN debe considerar seguridad, escalabilidad y mantenimiento para garantizar protección de datos y continuidad del negocio. Bien, eso sería todo con respecto al TI4. Muchas gracias por su atención.